Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Noel? Buenas noches. ¿Todo Eh, bien? Buenas noches. bueno, ¿Vos? la idea de esta clase es básicamente que podamos poner un poquito en común las consignas de la evaluación que ustedes tendrían que entregar el martes. Este Eh, martes o no. sí, este martes tienen que entregarla hasta última hora del martes, ¿sí? Hasta las 12 por ahí más o menos, ¿no? Sí, pero es importante que la entreguen a tiempo porque yo tengo que corregir muy rápidamente y subir las notas, así que Sí, sí. nada, estemos lo más a tiempo posible con eso. Lo Bueno, entiendo. entonces la idea es un poco leer las consignas juntos, más o menos les voy a ir contando qué espero que resuelvan o que hagan en cada una de las consignas. Eh, y algunas de ellas ya las fuimos trabajando en clase, porque son las mismas que ustedes hicieron en la actividad semanal, o que capaz no la hicieron en la actividad semanal, pero siempre la traíamos al encuentro sincrónico y la charlábamos. Así que en algún punto hay varias de estas que ya las fuimos viendo, pero hay algunas que son nuevas, porque no las llegamos a hacer en el aula virtual, y que la idea es que podamos, si les generan dudas o lo que sea, lo podamos compartir y hacer una apuesta en común. Eh, bueno, antes de arrancar, ¿alguna duda más general, más genérica, algo que les haya surgido, ya sea de la clase sobre la tradición normalizadora o de las consignas del examen? De mi parte, por ahora nada. Yo tengo dudas, pero quisiera escuchar lo que tiene para decir, a ver si me Bueno, respondés con eso directamente y si no, bueno, te las planteo. dale, dale, vamos yendo punto por punto. ¿Quieren que comparta pantalla? Así ustedes ven las consignas también. Como prefiera. Ven, espérenme. Ahí va, ahí está. Bueno, eh, ahí tenemos las consignas. El punto número 1 es tal cual lo que ustedes tuvieron que hacer en la actividad con el Google Forms, ¿sí? Es ver el video de Darío Z, ¿sí? Que habla sobre la modernidad y responder 5 preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué es la modernidad? Según lo que ven en el video, ¿no? En el video habla mucho sobre la modernidad como una actitud, ver hacia adelante, ¿sí? Habla de cuándo comienza, pero siempre tengan en cuenta esto de que, aunque comenzó o históricamente tiene un inicio hace muchos años atrás, todavía hoy el pensamiento moderno se sostiene, se mantiene, ¿sí? Ahí en el video hay dos actores, digamos, que son Natalia y Alejandro, que son actores de la serie, y que representan la sensibilidad moderna. Hola a los que se fueron sumando, bienvenidos, bienvenidas. Hola. Estamos justo viendo la consigna 1 del examen, como para que podamos poner en común las dudas. Entonces, estos dos actores representan la sensibilidad moderna en el sentido de que representan ellos en su forma de actuar muchas de las ideas que son propias de la modernidad, ¿sí? Porque miran siempre hacia adelante, son muy positivos, consideran que siempre la sociedad va a ir hacia mejor, hacia el progreso, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que explicar por qué justamente representan esos valores de la modernidad. En la tercera pregunta, son todas preguntas cortitas, la idea es que ustedes las respondan en un párrafo, ¿sí? O sea, cortito, en función de lo que recolectaron del video, ¿sí? Esta de la vanguardia la quería retomar porque puede generar un poco de duda. En el video, hola, Hola, ¿qué tal, Candela? ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿todo bien? Hola, hola, bien, bien.
Disculpe, profe, que le interrumpí. Escucho. No hay ningún problema. Estamos justo viendo un poco las consignas de la evaluación. Perfecto. Bueno, en este punto C, ¿sí? Cuando hablamos de los movimientos de vanguardia, hablaba justamente en el video, en un fragmento del video, habla de la vanguardia como aquellos que van como en la avanzada de la época, ¿sí? Como aquellos que están como viendo lo que... Viendo hacia el futuro, por así decirlo. Claro, como que ven más allá de los horizontes inmediatos, ¿sí? Sí. Y entonces tienen esa capacidad de pensar más allá y de estar como en la avanzada de la época. Entonces la idea Tendría es que ser como el progreso. Discúlpame que te interrumpa, ¿no? sí, los movimientos de vanguardia son muy modernos porque justamente tienen esa perspectiva de ir siempre hacia adelante, de crecimiento continuo, de pensar libremente por fuera de lo que está establecido, de las casillas ya armadas, porque siempre están pensando como más allá de lo Más que, allá. de lo Exacto. que Sí. se espera cotidianamente, ¿sí? Entonces Sí, ahí sí. tienen que explicar desde ese punto de vista porque un movimiento de vanguardia es moderno. Desde ese ángulo, por así decirlo. Exacto. Bueno, después acá aparecen 3, 4 palabras que son claves para el pensamiento moderno. Incluso la idea es que lo respondan a partir del video, pero hay mucho que fuimos viendo en las clases que les puede servir para enriquecer esta idea, ¿sí? Sí. ¿Por qué es importante el progreso, la libertad, la razón, el cambio para la modernidad, para el pensamiento moderno? Y ahí fuimos viendo en muchas clases. Muchas, sí. Uh-huh. La razón, la libertad es condición necesaria para que yo pueda pensar. Si yo pienso, eso hace que la rueda se mueva y que haya crecimiento, que haya progreso, y el progreso implica cambio, ¿sí? Entonces, todas esas relaciones las pueden... Eso va junto con la libertad, por supuesto. Claro. como condición necesaria, de base, ¿sí? Uh-huh. Necesaria para pensar por uno mismo, para hacer uso de la razón, y al mismo tiempo, como resultado de pensar como resultado de pensar por uno mismo, también es más libre, ¿sí? Es como, es un ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. Y el último, esta palabrita, no sé si la conocen, la utopía. Esta que marco acá. ¿Ustedes ven lo que yo marco con el cursor? Sí, está. Sí. Sí. Utopía, ¿saben lo que es utopía? Ay, me suena. Yo la estudié y esa era una de mis preguntas, pero quería que me lo explique usted con la etimología que lo toma usted, porque yo, si bien entendí el significado, no lo pude representar en todo esto y escribí lo que entendí en ese trabajo, pero bueno. Ok. En realidad... Quisiera que me diga el significado usted por eso. Esa era Bárbaro. una de mis preguntas. En realidad no es que es un concepto que sea fundamental para la materia, ni mucho menos. Es algo que hablaba bastante el video, por eso también lo traemos acá a colación. Y la utopía tiene que ver como, es como ese horizonte al que una sociedad, un grupo de gente quiere llegar, ¿sí? Es ese lugar de destino que hoy no existe, que hoy es utópico, no está ahora una sociedad ideal. Eso es una utopía, un horizonte, aquello a lo que aspiro llegar, ¿sí? Uh-huh. La modernidad cree, por esa idea de progreso y esa idea muy optimista, ¿sí? Muy positiva de ver el mundo, cree que llegar a esa utopía, a ese mundo ideal, a ese horizonte, es algo posible, ¿sí? Por eso es algo clave, porque en esa idea de progreso, de mejora continua, aparece la idea de, bueno, mejoramos y progresamos hasta llegar a esa utopía, a ese Ese punto. punto ideal
Es decir, que establece un proyecto a futuro, ¿puede ser? Exacto. Y confía en que ese proyecto se puede lograr, ¿sí? Que otras, como por ejemplo, vieron que el video habla del posmodernismo, que yo les dije no le den bolilla a eso. Bueno, hay ideas que son posteriores a la modernidad y que dicen, no, esa utopía es imposible, ni siquiera lo intentemos. No existe un mundo ideal y nunca va a existir, ¿sí? La modernidad, por el contrario, dice, sí, las utopías son aquello que nos motoriza a ir hacia adelante y es como ese horizonte que me lleva a seguir caminando y seguir progresando. Es un horizonte necesario, ¿sí? Vendrá a ser como una convicción. Exacto, y una convicción de que en algún momento vamos a llegar a ese horizonte que nos estamos proponiendo, aunque sea utópico hoy en este momento, ¿sí? Pero es un aspecto clave como motor del progreso. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo no entendí muy Esto a bien, su vez se va pero bueno. modernizando como... Va de vuelta para que ahí había quedado una duda. Entonces, ¿por qué es importante la utopía? Porque la modernidad, ¿sí? El pensamiento moderno cree justamente que esa utopía, que es como ese horizonte, ese mundo ideal, ¿sí? Que hoy no existe, pero que yo creo que en algún momento lo voy a conseguir, voy a llegar a ese mundo ideal, es lo que mueve a la gente ¿Podés, a progresar. profe, lo podés repetir otra vez que lo quiero escribir, así me queda? Igualmente esto está grabado y lo podés ver todas las veces que quieras después, pero lo repito. La utopía, ¿sí? Es como ese horizonte, ¿sí? Que yo quiero alcanzar, ¿sí? Y que para la modernidad, para el pensamiento moderno, es algo que puedo alcanzar a través de la razón, a través de la libertad, de la educación, ¿sí? Y que es lo que me motoriza, ese horizonte, esa utopía, es lo que motoriza el progreso. Que todos digamos, bueno, queremos un mundo mejor, entonces todos vamos a trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, para que haya progreso y para llegar a esa utopía, a ese horizonte, a ese mundo mejor. La modernidad cree que eso es posible, que se puede llegar a ese mundo mejor y que esa utopía nos moviliza a todos a progresar y a crecer. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Claro. ¿Alguna duda sobre estas preguntitas de la consigna 1? No, yo al menos no. Ok. Bueno, la consigna 2 ya la habíamos trabajado un montón en la clase. Le dedicamos un montón de tiempo a una clase que incluso está grabada. Si alguien no pudo estar, está subida al aula virtual. La idea es... Sí. Profe, yo intenté buscar la consigna 3 en la 9 y la 10 y pues está lo mismo en la 9 y la 10. Está el mismo, El video. sí, el mismo video, todo. Claro. Está bien, está bien. Es para que simplemente... Por eso, y a la 3 pues no la pude hacer. A Bueno, la ahora consigna llegamos a la 3. 3. Ahora ya vamos hacia la 3. La 2, la idea es que ustedes tomen principalmente las clases que utilizamos para trabajar todo lo que es el movimiento ilustrado y el pensamiento moderno. O sea, la idea es que usen los contenidos de esas clases. Como decía Evan, la clase 9 y la clase 10 es prácticamente igual, porque es simplemente el video, y la clase 11 es la que trabajamos sobre el pensamiento ilustrado en particular. Entonces, ¿qué es lo que acá es importante que ustedes hagan? Que elijan 2 frases, las que ustedes quieran, fíjense cualquier cosa en la clase grabada, que hablamos bastante sobre la justificación de las frases,
Y entonces lo que tienen que decir es, bueno, ya sabemos que son frases que tienen relación con el pensamiento moderno e ilustrado, ¿sí? Tienen relación directa. Es más, las escribió Kant. ¿Se acuerdan que habíamos leído un poco sobre él? Sí, me acuerdo yo. Incluso son medio raritas, porque es un filósofo, Kant. Entonces escribe rebuscado, ¿sí? Pero bueno, son frases netamente o de forma muy patente correspondientes con el pensamiento moderno ilustrado. Entonces ustedes lo que tienen que decir es, bueno, por ejemplo, elijo la frase 1. Solo el iluminado tengo que identificar cuál es la frase que elegí, ¿sí? Para que yo también lo sepa cuando leo el examen. Y entonces digo, para mí la frase 1 se corresponde con el pensamiento moderno porque habla, o sea, plantea el iluminado para mí es referente a aquel que hace uso de la razón, ¿sí? Entonces la persona que hace uso de la razón está iluminada por ese conocimiento, ¿sí? Y no tiene miedo de la ignorancia, las sombras, etcétera, porque es mayor de edad, está lo que habíamos hablado bastante de salido de la caverna, ¿se acuerdan? Sí. Exacto, entonces... Pero eso era de Platón. Sí, pero lo habíamos puesto de ejemplo en alguna clase, por eso lo traigo. No es contenido... Estás hablando de la frase 1, ¿no? Sí, la frase 1, sí. Pero va mucho con el pensamiento ilustrado. Era esta idea de salir de la caverna y el proceso de salir de la caverna es doloroso porque empezás de repente de un momento a otro a ver, y entonces la luz te incandila, pero antes estabas viendo oscuridad, viendo todo distorsionado, porque en realidad veías sombras, no era la verdad, la realidad verdadera. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. Salgo de la oscuridad, veo la luz, que es la razón, el conocimiento, salgo de la ignorancia, ¿sí? Entonces ahí ustedes van haciendo relaciones entre lo que dice la frase, que son medio metafóricas las frases, y algunos contenidos que fuimos viendo en las materias, ¿sí? Por ejemplo, la del gusano, que es la frase 4. Ah, esa frase me gusta. También la busqué en la... No, perdón, era la 1 y la 4 la que me acuerdo. Yo había elegido la 1, sí. La 1 y no me acuerdo la otra. Busqué también en la 9, en la 10 y en la 11 también esa frase y tampoco está en ninguna de las 3 esa frase. ¿Cómo no? No, la del gusano no está. No está la del gusano. No. ¿Pero por qué tendría que estar? No entiendo. ¿Dónde? No, porque... No sale, no, lo que me parece deban decir es la definición de lo del gusano. Sí, eso, la definición para escribir... Claro. Es que no es, acá es una metáfora, o sea, claro. No es que tienen que ver literal. No estamos hablando de gusanos ni estamos hablando de luz y sombras, sino que el gusano, por ejemplo, acá lo que está queriendo decir es, no, el que se hace de sí mismo un gusano, es decir, un gusano es alguien chiquitito que no se puede valer por sí mismo, que no piensa por sí mismo, que sí, sería como, si hacemos un paralelismo, podríamos decir que es alguien que es menor de edad en palabras de Kant, ¿sí? A ver, entonces la respondería así. A ver, un gusano, pues, toman decisiones, pues, el otro por él y no toma sus propias decisiones. Claro, ¿y cómo lo relacionarías con lo que dijo Kant sobre la minoría de edad? A ver, la minoría de edad, pues, cuando son un chiquito como un gusano, pues te pasan todos por arriba, por así decirlo, Sí. y no te dejan, pues, hablar o pensar tus propias ideas y eso. No sé si está bien lo que digo.
Sí, acá lo que faltaría para que sea correcto, por ejemplo, acá él dice el que se hace a sí mismo gusano, porque para Kant, el que es menor de edad, pero menor de edad intelectual, Sí, decide, pensador. decide no pensar por sí mismo. Entonces dice, si vos te haces a vos mismo gusano, es decir, te haces a vos mismo menor de edad y decidís no hacer uso de tu razón, entonces después no te quejes si alguien viene y te pisa, ¿sí? En sentido figurado, obviamente, no es Obviamente. literal. Si te pisan, Yo lo relaciono con la mediocridad más que Yo otra lo cosa. relaciono mucho con mi trabajo. Pero no sé si estoy en lo correcto, pero bueno, y tiene que ver con, él dice, las inventé. obedecer para Kant, ser simplemente un Yo obedecedor. para mí a esa frase lo conozco por mi vagueza, la verdad. Él habla de que la minoría de edad es resultado de muchos factores. Uno puede no tener ganas, porque justamente salir de la caverna, como usando la misma alegoría, salir de la caverna es un proceso doloroso, ¿sí? Entonces, ir de la oscuridad a la luz requiere esfuerzo, voluntad, empezar a pensar por uno mismo, hacer uso de la libertad, de la razón. Entonces él dice, es una posición cómoda quedarse en la minoría de edad, dice Kant, ¿sí? Y volverse un gusano y hacerse gusano y mantenerse en ese lugar de comodidad. Él dice, bueno, está bien, pero después no te quejes si la gente te pisa, ¿está? Entonces Tal cual, ahí, tal eso cual. era un poco crudo Kant Pero es así, con su profe. pensamiento, pero bueno, representa bastante lo que pensaba el movimiento ilustrado, ¿no? Sí. Bueno, y después la frase 2 habla de la educación como algo clave, que ahí también en la clase 11 habíamos visto bastante la importancia de la educación para desarrollar la naturaleza humana, en esta idea de perfección que se puede relacionar con el concepto de progreso, como un progreso para bien, digamos, ¿no? Un perfeccionamiento que se logra a través de la educación, eso podría ser una justificación también. Y la 3, la frase 3, que habla de la libertad como condición necesaria para poder hacer uso de todas las demás facultades, que era un poco lo que decíamos más arriba. Si yo no soy libre, no puedo pensar libremente y por ende, si no pienso libremente, no hay crecimiento, no hay progreso, no hay cambio, ¿sí? Entonces necesito libertad como la condición básica que se corresponde con todo lo que habíamos ido diciendo sobre la modernidad. Ujú. ¿Alguna duda? No, al menos no, profe. Está muy bien lo que decís, no. Bueno, acá viene el punto 3, que justo Evan decía que le generaba un poco de dudas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá la idea es que ustedes pongan, esto igual estaba esta pregunta sí la pusimos en el aula virtual, si no me equivoco. Dos similitudes que podés encontrar entre el pensamiento ilustrado o moderno Sí, y lo puse en los Gustavo. principios filosóficos de Sarmiento. Esto había quedado como una pregunta en el aula virtual, entonces la idea era que ustedes planteen dos similitudes. ¿Se les ocurre alguna para compartir? Sí, yo lo tengo acá anotado. Uy, yo por decírtelo así nomás te digo la educación. Exacto, la educación como un motor de la sociedad, del progreso. Excelente. También podrían traer alguna idea sobre esto de civilización versus ignorancia, que para Sarmiento era muy importante y que tiene que ver con civilización como sinónimo de hacer uso de la razón, de todo esto, el ser iluminado, el pensar por uno mismo, todas estas cuestiones
vinculadas con la civilización en el pensamiento de Sarmiento, y la ignorancia como aquello que está malo, que hay que sacarlo, que no hay que propiciarlo en lo absoluto, que podría ser como la minoría de edad en Kant. ¿Qué significa propiciarlo? O lo que dijiste. Propicio es algo que fomento, que genero, que lo trato de reproducir, digamos. O sea, la civilización hay que propulsarla, hay que impulsarla, y la ignorancia para Sarmiento hay que aniquilarla, ¿sí? Lo que sería la minoría de edad, la ignorancia, la falta de educación, ¿sí? Para Sarmiento hay que destruirla. Claro, por eso creó las escuelas obligatorias. Sí. Igual acá aparece en el siguiente punto, les pido que planteen dos diferencias, y ahí aparece como diferencia, tengan en cuenta, para Kant era muy importante la libertad, ¿sí? La libertad, el pensamiento, era como toda una idea de cada uno piensa libremente y actúa libremente según su propio juicio, y Sarmiento, como vieron en la última clase, aparecía como una importancia muy, muy fuerte de cuestiones de disciplina, obediencia, ¿sí? Ahí podemos tener una diferencia, ¿no? Porque no parecería corresponderse con la idea de libertad que planteaba Kant, ¿sí? No, nada que ver, sí, tenía mucha disciplina en lo de Sarmiento. Exacto, disciplina y obediencia. Y también era Sarmiento un poco bastante estricto, por así decirlo. Comparado con Kant, obviamente. Bueno, sí. Era un político también, ¿no? Tenía que hacer políticas públicas. Sí, igual. Era Sarmiento fue presidente, abogado, vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastantes cosas. Sí. Sarmiento. Pero ¿no son otros tiempos? No, es bastante contemporáneo. ¿De Kant con Sarmiento? No ¿Es son simultáneo? exactamente, no son, a ver, creo que Kant, a ver de qué año es exacto, es del siglo XVIII, Kant. Yo porque no me lo sé exactamente. Es filósofo de 1724 a 1804. Claro, son prácticamente Sarmiento un siglo de diferencia. No, Y se avanzó bastante esa. no, Sarmiento es del 1800. 1800, ¿y cuándo me dijiste? Kant. Kant murió en el 1804, o sea, es previo, pero son relativamente generacionales. Claro, es como que siguió siguió el trabajo de Kant, digamos, por decir No así. solo de Kant, Kant es uno de los mayores exponentes, digamos, pero hay un montón, era como una corriente de pensadores que nacieron en Europa, tardó más tiempo en llegar hasta Argentina porque nació en Europa. Claro. Y Sarmiento fue trayendo tanto de Europa como de Estados Unidos, vieron que trajo a las maestras y demás. Sí, trajo Sí. ciento Trajo maestras al y algo principio, de no trajo maestros. maestras, o 80 por ahí más o menos. Casi 100 o 100 y algo trajo de Claro, las trajo de maestras. Europa, ¿no? Y primero fue a Estados Unidos. No, primero fue a Europa y después a Estados Unidos, que yo leí. Realmente todos los políticos argentinos de esa época, mira, justo no llegaron a coincidir en fechas de nacimiento entre Sarmiento y Kant, pero son bastante cerquitas. Pero la mayoría de los políticos de la época, acá no había universidades, no había tanto desarrollo de lo que son instituciones de formación. Entonces, muchos, San Martín, Belgrano, todos se fueron a estudiar a Europa y volvían. Con ese conocimiento. Había una universidad, pero en todo el virreinato del Río de la Plata, que era lo que muchos países de lo que hoy es Sudamérica, ¿sí? Entonces, traían muchas ideas, eran muy influenciados por el pensamiento europeo.
Entonces Sarmiento trajo, aunque no vivió en el mismo momento que Kant, trajo las ideas de la Ilustración y de la modernidad europea. Claro. Es como que lo modernizó, lo mejoró y limitó a la población por el hecho de que la gente se tomó las libertades al tener ese conocimiento y bueno. Sí, lo tradujo también al contexto argentino, lo Claro. cual en algún punto, por ejemplo, cuando uno lee qué es civilización y qué es ignorancia o barbarie para Sarmiento, Para Sarmiento, barbarie era sí, lo nombro mucho. claro que eso es una palabra muy importante para el pensamiento de Sarmiento. Todo lo que era barbarie para él era el gaucho, lo rural. ¿Sí? ¿Qué significa barbarie? Barbarie es una palabra, en realidad tiene origen mucho más viejo, pero en el lenguaje Como ignorante, profesor. sí, por eso, Como como es una palabra rara, yo directamente en la presentación les puse ignorancia, que es básicamente un sinónimo, ¿sí? Lo bárbaro es como lo incivilizado, ¿sí? Sí. La civilización es todo lo asociado con lo oculto, la Ahora ciudad, tengo lo urbano, ¿sí? una duda tengo. Sí. Si Kant se basaba en una sociedad avanzada europea, eh, Sarmiento la movilizó acá y bueno, nosotros no estamos tan avanzados, ¿no es así? Como allá. Por algo la trajo. Para la Acá época, lo avanzó y lo implementó, por decirlo así, en su época como presidente, bueno, como maestro. o sea, había una... Recién de... Sí, decime. No, perdón, decí vos. Recién después de Kant, digamos, en Europa lo empezaron a mejorar, o se lo empezaron a perfeccionar o seguir los trabajos. No, es que lo que pasa, bueno, y acá volvemos a la línea del tiempo que habíamos visto al principio en la unidad 1, ¿no? Vos antes de este periodo siglo XVIII, que es cuando está Kant y todo el pensamiento ilustrado, antes vos tenías un modelo de sociedad que era el modelo feudal, ¿sí? Donde vos tenías un rey, la nobleza, que era determinada por Dios, ¿sí? Y todos los que estaban abajo simplemente se dedicaban toda su vida a obedecer a sus señores, a sus amos, ¿sí? Entonces, el sistema que estaba Sí, sí. instalado era muy vertical y donde vos nacías pobre y siempre eras pobre. Nacías noble y siempre eras noble, ¿sí? Entonces había como estamentos muy marcados y a nadie, o sea, la educación, la formación, el pensar por uno mismo, era la iglesia la que te decía lo que tenías que pensar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a partir de la modernidad y de los pensadores modernos e ilustrados, Kant era uno de muchos, ¿sí? A partir de estos pensadores empieza a aparecer esta idea, che, pero ¿por qué tenemos que obedecer y simplemente asumir que todo lo que me dice el otro es así, tal cual? ¿Sí? Claro, es el cambio de las abadías, ¿no es así? Claro, aparece todo este proceso, Es como que es un revolucionario. no fue el único en realidad, y hay un montón, incluso hay, Kant forma parte de un movimiento ilustrado francés, pero también hay una ilustración escocesa, hay una ilustración, sí, es un movimiento intelectual que fue un antes y un después que sentó las bases, o sea, plantó las bases de la civilización que conocemos hoy. Hoy, iba respondiendo a la pregunta anterior, se lo critica mucho a Sarmiento porque él trajo una idea muy de que la civilización europea es mejor, ¿sí? Entonces era como todo el tiempo querer imitar la civilización europea, ¿sí? Europa, Estados Unidos, etcétera. Y casi que lo autóctono, el indio, el gaucho, estaban en una escalafón inferior
para Sarmiento. Quería aniquilar directamente al que era distinto, ¿sí? Ahí está mi duda. ¿Y ¿Y qué por qué quería lo quería Kant aniquilar? ¿Y por qué lo en quería Europa? aniquilar? ¿Qué quería Kant en Europa? Como que Que, que revolucionó todo este movimiento ilustrado. ¿Qué quería hacer? ¿Qué es lo que él quería representar? ¿Qué quería hacer en la sociedad? Porque acá, si bien quería, o sea, yendo a lo que vos estás diciendo, si Sarmiento quería hacer esto, lo que él quería era avanzar a la sí, sociedad, también enseñarle. confiaban en que Pero haciendo uso de la razón, de la educación y del el pensamiento propio, se iba a llegar a un estadio superior en la sociedad, ¿sí? Esa era la expectativa tanto de Kant como de Sarmiento. Profe, ¿y por qué Sarmiento los quería aniquilar? No entiendo esa parte. No es que los querían aniquilar, o sea, bueno, en la época en que vivía Sarmiento Sí, sí. había mucha aniquilación, especialmente de pueblos originarios y demás, ¿no? O sea, en esos sentidos eran bastante literales las aniquilaciones. Pero en el caso de Sarmiento quería terminar con esa, por eso la educación obligatoria, y por eso todos van a la escuela y todos tienen que aprender lo mismo y todos tienen, porque él Por quería igual. que las diferencias de base, las diferencias de origen, se destruyeran y que todos puedan tener Sí, como la misma. ciertos conocimientos básicos. Y por eso, o sea, esa decisión de Sarmiento de terminar con la ignorancia, y lo que para él era la barbarie, ¿sí? Implicaba, uy, bueno, perdón, me están llamando por teléfono. Está bien. Entonces implicaba, aniquilar eso, implicaba justamente, eh, o sea, pero aniquilarlo en términos de, a través de la escuela, que toda esa incivilización, ¿sí? Toda esa ignorancia, esa barbarie, se destruya, Bueno, ¿sí? listo, listo, porque yo entiendo aniquilar, pero como en forma, no sé, de matar y eso. No sé por qué lo entiendo así yo, aniquilar. Terminar con, destruir, Claro. es decir que la fuerza la ofrecieron los indios, los bárbaros. No, él ofreció una educación como agente civilizador, relacionándolo con la siguiente pregunta. para él la educación era el agente civilizador. Claro. Igualmente, muchos otros políticos sí aniquilaron con violencia a los pueblos originarios. Eso pasó y pasó en ese momento de la historia, sí. Pero, ¿Y quién fue? ¿qué? ¿Quién fue uno de ellos? Por ejemplo, Roca, él hacía las conocidas campañas del desierto, no sé si ustedes tuvieron historia Historia, sí. argentina. Sí, tuvimos, pero no tocamos este tema. No, en eso Ah, no. bueno, No, 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 todavía ese tema no lo tocamos. No. bueno, eso en el periodo en que todavía Argentina se estaba consolidando en tanto nación, porque antes era un virreinato que incluía lo que hoy Sí, sería el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata. exacto, era un territorio mucho más grande. Cuando nos separamos de España, la Revolución de Mayo, ¿vieron todo eso? Bueno, nos separamos de España y entonces de a poco se va fraccionando ese territorio grande que era el Virreinato de la Plata en distintos países. Y Argentina lentamente se transforma en un Estado-nación, ¿sí? Que antes no existía, antes era una colonia y no tenía ni territorio, ¿sí? Y en todo ese proceso era una zona donde todavía había muchas disputas, mucho tironeo, porque se estaban terminando de definir los límites del territorio. Y a su vez, había todavía muchas poblaciones originarias, ¿sí? Que no
se autodefinían, digamos, parte del territorio argentino, ¿sí? Porque no se reconocían como argentinos, ellos eran mapuches, tehuelches, ¿sí? Indios. Entonces, claro, entonces todo ese proceso implicó muchas matanzas, ¿sí? En un proceso donde había guerras entre criollos y toda esa mixtura de muchas razas también que se fueron conformando en el país, y toda la zona, especialmente la Patagonia, que estaba poblada, o sea, poblada por indígenas, por pueblos originarios, etcétera, y que lentamente se fue poblando y se transformó en territorio nacional porque se mató a mucha de esa gente. O sea, hubieron muchas guerras y se llamaban las guerras del desierto porque la Patagonia era muy desértica, ¿sí? En todo ese proceso que pasó en toda América, no solo en Argentina, habían matanzas literales, ¿sí? De violencia. Por eso se lo critica mucho a Sarmiento, porque él en algún punto, aunque no lideraba esas matanzas, en el fondo su relato y su... Como que obligaba en sí, ¿o No, no? pero su relato se basaba en una idea donde lo autóctono, lo propio de la región, estaba muy subvalorado. Era igual a barbarie. Los indios, los gauchos, lo ¿Y qué, rural, y qué significa barbario o barbarie? es lo que te decía hace un ratito, Ah, es sinónimo de ignorancia. así. Eh, Barbarie es lo mismo que ignorante, bárbaro, ignorante, incivilizado. Eh, entonces, él lo que decía es, bueno, a través de la educación vamos a civilizar y eso implica que en algún punto las diferencias de origen desaparezcan. Por eso la tradición educativa, el modelo educativo de Sarmiento se llama normalizador, porque quiere que todos sean igual a la norma, ¿sí? Hay una norma, una forma de ser, y todos tienen que parecerse a esa norma, ¿sí? Entonces, todos los más parecidos posible, todos se sientan en fila, todos se sientan de la misma manera, derechos, todos piensan igual, dicen lo mismo, hacen lo mismo, ¿sí? Lo cual ahí tenés otra diferencia muy grande con lo que decía Kant, ¿sí? Por más de que Sarmiento era ilustrado, Kant nunca te hubiese dicho que todos tienen que pensar lo mismo, ¿no? Porque la libertad y la razón, el uso de la razón va bastante en contra de eso. Sé que antes, si no me equivoco, sé que antes teníamos que pensar lo que el presidente o no sé quién, El rey, pens- el rey pensaba, porque si no, pues te mandaba a matar y eso, ¿o no? claro, estaba el rey, estaba antes, por ejemplo, el papa era una persona que tenía muchísima autoridad en todo el Sí, 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 porque antes era gobernado por la iglesia, claro, las escuelas y eso. exacto. Bueno, En síntesis, sí, eh, la sociedad de Kant estaba más avanzada y comprendía más. o sea, depende para quién. Claro. Kant igual, él nunca fue un político, él nunca llevó a la práctica lo que él decía. Mientras que Sarmiento lo llevó a la práctica. Capaz si Kant quería hacer una escuela, hubiese hecho algo parecido a Sarmiento. Y a pesar de decir libertad, razón y demás, hubiese hecho algo similar a lo que hizo Sarmiento. Eh, ¿No puedo entrar al Classroom, Caro? Ah, entonces lo que planteaba Kant era un movimiento según sus hipótesis. Por eso, Perdón, ¿cómo? repetime, porfa, la pregunta.
No, no fue una pregunta. Lo que te había dicho era que entonces lo que planteaba Kant era un movimiento según sus hipótesis. Sí. No lo implementó, digamos. Si según tenía seguidores, No, si no, bien tenía seguidores, cada uno pensaba como quería. sí, pero No es. fue una revolución intelectual, ¿sí? Que después llevó en otras líneas de la vida un montón o sea, repercutió, tuvo efectos en un montón de aspectos de la vida en sociedad. Por más de que Kant no se encargó de ir a hacer políticas públicas que vayan en línea con el pensamiento ilustrado, porque él era simplemente un filósofo, su forma de pensar y de ver el mundo afectó a un montón. Igual es como lo que veíamos en la línea del tiempo, no es solamente una cosa que hace que aparezca la escuela, no es solamente Kant, hay un montón de cosas que suceden de distintos procesos históricos que resultan en que la escuela se vuelve necesaria, ¿sí? En este caso, el pensamiento ilustrado es un montón de gente que desde distintos lugares, de distintos puntos, Sarmiento incluido, con distintas líneas también dentro de lo que es el pensamiento ilustrado, empiezan a influir en la forma de funcionar de la sociedad. Sí, porque antes los que podían entrar a las escuelas y eso eran los ricos, por así decirlo, ¿o no? Si Eran no muy, estoy equivocado. o sea, no había escuelas en propiamente. Para los pobres no, no tenían escuela. Los que tenían escuela eran, o los que iban a la escuela en ese entonces eran los ricos. A eso voy. Claro, sí. Bueno, eh, Y también tenía tutores. claro, en realidad es que eso es lo que iba a decir. No, no es que había escuelas, pero sí había institutos, había tutores, tipo como si fuesen profesores particulares, pero sabían leer y escribir muy pocas personas. No era algo de el acceso a los libros, el acceso a el No, por, por eso a eso me refiero, a que tenían acceso a los libros, a tener tutores, y eso era los ricos. Los pobres no podían tener eso en esa época. A eso voy. No sé si está bien lo que estoy diciendo o no. No, sí, sí, está bien. Bueno, ¿les parece que vamos a leer el último punto del examen? Así después, si tienen alguna otra duda, lo ponemos en común. El último punto dice, describí las características y objetivos centrales de la educación normalizadora de Sarmiento, ¿sí? O sea, primero acuérdense siempre de, esta pregunta tiene dos cosas que tienen que responder. Primero describir y luego responder esta pregunta, ¿sí? Entonces, describan ese modelo de educación normalizadora y luego, fíjense, dice, o sea, respondan qué relaciones hay entre esas características que describieron de la tradición normalizadora de Sarmiento y esta imagen, ¿sí? ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué ven en la imagen? Una maestra Vemos, enseñando a cortar. vemos una maestra que está cortando como unos cuadrados, unos óvalos o unos rectángulos. ¿Pero qué son esos cuadrados? Yo Son pienso los que te cambia pensamientos. los pensamientos. Para mí son los pensamientos. Que le Exacto, está cambiando los pensamientos. para que sean como. Que la maestra quiere que todos piensen el mismo que está pensando ella. Exacto. Igual. El mismo modo, por así decirlo. ¿Y cómo se relaciona eso con la idea de la educación normalizadora de Sarmiento? Está mal. No, No, está bien. está bien. Para Él que, quería que todos sean, claro, que todos Los estaría tengan el mismo civilizando. pensamiento, todos iguales. Kant nada más que quería distinto. exacto. Tiene que ver con esta idea de civilizar, normalizar, que todos se parezcan a la norma, ¿sí? Claro. Tengo que terminar con las diferencias de origen, ¿sí? Porque vos tenés
un gaucho que va a la escuela, tenés un indio que va a la escuela, entonces yo tengo que terminar con las diferencias de origen para que deje de ser gaucho, deje de ser indio, y ahora pase a ser una persona civilizada. Entonces tengo que hacer que todos se parezcan, ¿sí? Sean más o menos iguales y tengan, en vez de un circulito, un cuadradito en la cabeza, ¿sí? Exacto. Qué loco, ¿no, profesora? Que siendo él el maestro, cuánta gente habrá sufrido, cuánta gente habrá querido aprender, ¿no? Y pasó y no tener Los ese está haciendo acceso, cuadrados a los no redondos, pudo entonces. aprender, no pudo leer, no pudo Y, escribir. po- y, po- y poco podían hacer eso también. Qué lástima, la verdad. O sea, en realidad depende cómo uno lo lea. Cuando uno ve a Sarmiento en el periodo histórico en el que vivió, era algo en algún punto que era una tendencia, era la forma en que se pensaba el mundo en ese momento. Claro, Entonces, claro, por supuesto. era en algún punto lo que se conocía hasta el momento, digamos. Y la realidad es que él hizo una labor increíble alfabetizando a un montón de gente que si no nunca hubiese aprendido a leer y escribir. Tal cual. Pero al mismo tiempo eso trae muchas tensiones, porque así como alfabetizó un montón de gente y demás, también instaló una forma de ver el mundo como la única, ¿sí? Entonces, todos tienen que pensar en cuadraditos o nada, ¿sí? Entonces ahí era una persona muy contradictoria, que genera sensaciones encontradas, Ujú. ¿sí? Porque hizo grandes cosas, pero al mismo tiempo tenía como algunas maneras de ver el mundo que hoy nos parecen muy chocantes. Sí. La verdad que sí. Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda de lo que veníamos charlando? Por mi parte, por ahora A mí nada. no, profe, yo no. Por mi parte tampoco. Bueno, No, muy claro todo. bueno, cualquier cosa me pueden escribir mail, pueden escribir Bueno, eh, gracias, profe. en la Sí, plataforma habías puesto un comentario, cualquier cosa que te escribiéramos. o me mandan un audio si quieren en WhatsApp, no tengo ningún problema. Así que nos podemos contactar por ahí y bueno, y el martes sería la fecha máxima para la entrega del trabajo. Muy bien. Hola, Listo. Cande, yo no te tengo tu número. Mira, te lo escribo acá en el chat si querés. Igual está en el aula si entras. 11. Sí, No, porque no puedo entrar en por email no lo puedo entrar. Bueno, te lo mando por acá. ¿Vos ves el chat, Caro? Ahí te mandé el número. Fíjate si podés copiarlo desde tu celular. Igual si no, cualquier cosa, Dolores tiene mi número. Te lo puedo... yo también lo tengo, profe. Nada del tuyo. Alguien que se lo pase a Caro si no llega a poder copiarlo por el chat. Listo, listo. Bueno, cualquier cosa, quedamos en contacto, nos hablamos y bueno, muchos éxitos en terminar el examen y buen fin de Gracias. semana largo. Bueno, profesora. gracias. Vamos a Igualmente, terminarlo para poner el fin de largo. Gracias, profe. Bueno, igualmente, nos vemos. chao.